Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Le damos la más cordial bienvenida una vez más a El Rollo del Libro. El siguiente tiempo donde cada capítulo de la Biblia cobra vida y nos invita a descubrir juntos sus enseñanzas profundas y transformadoras. Aquí no solo escuchará, sino que esperamos que usted sea parte activa del estudio. Quiero invitarle a que se una con su mente y corazón, dispuesto a aprender, a reflexionar y a aplicar la palabra de Dios. Este es un llamado a que participe voluntariamente y que juntos descubramos el poder de la palabra estudiándola. Juntos, si usted se anima, recorreremos paso a paso la escritura que estamos estudiando y vamos a dejar que cada palabra nos hable y nos guíe. Si usted quiere verlo como un programa más, así se quedará. Pero yo quiero invitarle a que usted lo vea como una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer su relación con Dios. Prepárese para sumergirse en el estudio bíblico de hoy, porque en el rollo del libro, cada capítulo es una puerta abierta a la transformación. Así que le esperamos con los brazos abiertos para que forme parte de esta gran aventura espiritual. Comencemos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. Antes de sumergirnos en el nuevo episodio de nuestro estudio bíblico, vamos a hacer un breve repaso de lo que aprendimos en el último encuentro y recordamos cómo la palabra nos enseñó acerca de el proyecto de Salomón que va a preparar para construir el templo. Todo esto registrado en los 18 versículos del primer libro de Reyes, capítulo número 5. Aquí vamos a ver cómo la sabiduría no solo es algo intangible, sino la sabiduría también es práctica. Y a lo largo de los versos del capítulo 5 vimos, por ejemplo, cómo Salomón establece una relación diplomática con el rey Hiram. Ahí empieza la historia del capítulo 5 del primer libro de Reyes. Luego, en esa relación diplomática viene la petición. La petición es que el rey Salomón quiere el recurso que hay allá en Tiro. Hiram era rey de Tiro. Pero también no solo quiere el recurso material, sino también quiere mano de obra. Esa es la petición. ¿Y qué cree que respondió Hiram? Por supuesto, dijo que sí. Y su sí fue una bendición al Señor, porque el rey Hiram era muy amigo del papá de Salomón, rey David, y se había alegrado por ese proyecto que ahora le estaban anunciando. Seguidamente vimos cómo empiezan el acuerdo de los suministros que habían pactado, el reclutamiento de los trabajadores y finalmente en los últimos 4 versículos de Primera de Reyes 5, cómo Salomón organizó la obra para poder terminarla. Entonces, no se vaya a perder a continuación la oportunidad de seguir en esta secuencia, porque ahora, como ya abrimos la Biblia en el capítulo 5 del primer libro de Reyes, quiero invitarle
a ser participante del capítulo 6 de este libro que estamos estudiando. Presentamos ahora el segmento número 1. Primer segmento del programa de hoy. En el rollo del libro, nuestra primera acción es leer la palabra de Dios. Le invito a que tome su Biblia, la abra en el primer libro de Reyes, capítulo número 5. Y quiero animarle a que vaya leyendo con nosotros, pero sobre todo con atención, pensando en cada palabra, y también vaya haciendo preguntas sobre lo que está diciendo Dios a través de este relato. Por favor, no solo escuche, sino participe activamente y deje que la Escritura hable directamente a su corazón. Vamos a descubrir entonces juntos qué hay detrás del capítulo 6, primer libro de Reyes. En el año 480, después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de anchos, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hiciere mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro,
De manera que Salomón cubrió oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala de otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedra labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Avanzamos hacia el segmento número 2. Hemos leído juntos el primer libro de Reyes, capítulo 5. Ahora llegamos a la parte de profundizar en su significado. Quiero invitarle a que preste mucha atención a los comentarios y datos que hemos preparado para ayudarle a entender mejor este relato tan importante. Mientras usted nos escucha, quiero animarle a que tome notas, escriba lo que le llame más la atención para que usted pueda reflexionar con mayor claridad sobre lo que Dios quiere enseñarnos a través de este capítulo. No olvide, estimado hermano, que este estudio es un proceso de aprendizaje donde cada detalle cuenta y cada explicación que usted escucha lo va a acercar a las verdades del texto bíblico. Manténgase atento entonces y comprometido también. No deje que nada lo distraiga, porque juntos vamos a descubrir las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros en el siguiente comentario. El templo comenzó a edificarse cuando ya se habían cumplido 480 años de la salida de Israel de Egipto, es decir, 480 años después de que Dios, a través de Moisés, saca a su pueblo Israel de la esclavitud. Han pasado generaciones y generaciones. 480 años después, este es el relato. Ocurrió en el 4º año del reinado de Salomón. Todo eso está en el verso 1 del capítulo 6. El templo tenía 27 metros de largo y 9 de ancho, así como 13 metros de alto. El pórtico delante del templo se extendía a todo lo ancho del mismo. Se extendía también desde el frente del templo unos 4.5 metros. Salomón
ordenó que se insertaran una serie de ventanas en las paredes para que se dejara entrar la luz. Eso usted lo puede observar en el verso número 4. Salomón también instruye que debía de crearse un complejo de aposentos de 3 pisos contra las paredes externas del templo. Los aposentos se edificaron de forma tal que no se insertara nada en las paredes del templo. Ubíquelo en el verso 6. En el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 10, nos da la altura de estos aposentos. Era de 2 metros con 3 centímetros. Esa era la medida. Otro dato interesante, que todas las piedras que se empleaban en la construcción del templo se acababan en las canteras, de forma que mientras se edificaba el templo, no se escuchaba el ruido dentro de él, el ruido de los martillos, el ruido de los cinceles, ni ninguna otra herramienta. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y una escalera conducía al segundo y tercer piso. El techo del templo estaba cubierto con vigas y con artesonados de cedro. Eso está en los versos 7 al 9. Luego del verso 10 al verso 12, ocurre algo precioso. Mientras Salomón dirigía la construcción, Dios le habló y le recordó que si él andaba en sus estatutos, si obedecía sus decretos y guardaba sus mandamientos, eso ya se los había dicho anteriormente, ¿se recuerda? En el sueño que tuvo. Él iba a cumplir la palabra que Dios le dio a David. Así que Dios le recuerda la promesa que no va a dejar al pueblo de Israel y que iba a traer bendición no solo a la nación, sino al templo, porque va a derramar su presencia, pero siempre y cuando ellos vivieran en obediencia a Él. Eso está en el versículo 13. Hermano, es importante observar que Dios no bendeciría el templo debido a su magnificencia, porque eso era una mega construcción. Dios no se sentía impresionado con el templo, ni con el despliegue de tanta riqueza. Dios estaba dispuesto a recibir este templo como un regalo, pero deseaba recordarle al rey que lo más importante no era el edificio, lo más importante era la obediencia a sus mandamientos. Hermano, la bendición de Dios siempre se derrama sobre un pueblo obediente. Entonces el templo, por más impresionante que fuera, no iba a garantizar la presencia de Dios si su pueblo no vivía en obediencia. Y eso es un recordatorio poderoso para este proyecto y para Salomón, que lo estaba dirigiendo. Muy bien. Estos versículos que se hallan en medio de una minuciosa descripción del templo nos recuerda lo que realmente es importante para Dios. A lo largo del estudio que hemos tomado del Antiguo Testamento, Dios siempre ha sido el mismo. Él no mira las cosas externas. Él está viendo el corazón. Entonces, retomando la descripción de esta construcción, Salomón va a revestir las paredes interiores y la va a techar con tablas de cedro. El pavimento dice que estaba cubierto con madera de ciprés. También se hizo al final de la casa un edificio de 9 metros. Y este iba a ser el lugar santísimo, hecho de tablas de cedro. En el verso 17, ese lugar, es decir, la casa, el templo de adelante, tenía 18 metros de largo.
Todo lo que había dentro del templo estaba hecho de cedro tallado. Dentro del templo no había piedras. Lo que había era entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores hechas de madera de cedro. Eso lo dice el verso 18. Así que, ¿qué esfuerzos para los que tallaban? Porque eso iba a aumentar la belleza del interior del templo. El arca del pacto, como usted bien lo sabe, se conservaba en el lugar santísimo, en la parte trasera del templo. El verso 20 al 21 dice que este lugar tenía 9 metros de ancho y la misma altura. Salomón cubrió de oro puro sus planchas de cedro. También hizo lo mismo con el altar. Cerró también la entrada del santuario con cadenas de oro. Y esto constituía un recordatorio de que las personas comunes y corrientes no podían entrar ahí. También hizo en el templo, para el santuario interior del lugar santísimo, 2 querubines de madera. Cada querubín medía 4,5 metros de alto y 4,5 metros entre la punta de un ala y la punta de la otra. Estos querubines estaban colocados dentro del lugar santísimo con las alas extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la pared, y ambos querubines estaban cubiertos de oro. Salomón esculpió todas las paredes de los aposentos interiores y exteriores de la casa con querubines, con palmeras y botones de flores, y cubrió de oro el piso de la casa. Para el santuario interno hizo puertas de madera de olivo, y talló en ellas querubines, palmeras y botones de flores. Las puertas estaban cubiertas de oro. Las puertas que estaban en la entrada de la casa principal y frente del templo estaban hechas de madera de ciprés, y talló en ellas querubines y palmeras, botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Entonces es difícil, hermano, imaginar la cantidad de recursos, de dinero y esfuerzos que se invirtieron en la construcción de este templo. Según el verso 38, su edificación culminó al cabo de 7 años. Hermano, el templo era simplemente impresionante. Miles de personas trabajaron durante 7 años para finalizar su construcción y quedó muy hermoso. Y es poco probable que existiera otro edificio más impresionante en todo el mundo. Esta había sido una obra producto del amor y de la devoción, y había satisfecho el deseo del corazón del anterior rey, David. Esta construcción sería un lugar donde se iba a honrar y a servir a Dios. Pero nunca entenderemos este pasaje si no logramos comprender lo que Dios le dijo a Salomón en el verso 11, 12 y 13. Por muy impresionante que fuera este maravilloso edificio, solo la obediencia de su pueblo garantizaría la bendición y el favor de Dios. Dios no iba a habitar entre ellos solo por el hecho de que le hubieran construido un impresionante edificio. Este templo no lograría que Dios habitara en medio de ellos si sus corazones estaban desobedientes. Aunque Dios no se sintió especialmente impresionado con el edificio, sí se deleitó en mostrarles su presencia en medio de ellos. Y ahí su pueblo se encontraría con Él y Él sería adorado por su pueblo. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir.
divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Estamos llegando a un paso fundamental en nuestro estudio bíblico, hermanos. Es la elaboración del bosquejo. Para comenzar, quiero invitarle a que identifiquemos y anotemos en nuestras notas el o los temas principales que podemos encontrar en el capítulo que leímos. En este caso, primer libro de Reyes, capítulo 5. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque tenemos que reconocer los temas centrales. Nos ayuda a enfocar nuestro estudio, a comprender el mensaje clave que Dios quiere transmitir. Al destacar estos puntos, vamos a organizar mejor nuestras ideas y también vamos a recordar con claridad las lecciones más importantes. Hacer eso nos permite profundizar de manera ordenada el estudio de la Biblia. Así que con lápiz y papel en mano vamos a buscar juntos esos temas que guiarán todo nuestro estudio y ahora nos toca que elaborar nuestro bosquejo. Quiero que observe entonces estos 38 versículos. No lo vamos a leer otra vez, ya lo leímos, ya hicimos un comentario. Así que la pregunta clave para este primer punto de nuestro bosquejo es: ¿de qué nos habla este capítulo? ¿Nos está hablando de una sola cosa? ¿O hay varias cosas que pudieran también combinarse? Así que aquí viene la parte reflexiva y la retentiva. Los 38 versículos están en un solo camino, en un solo enfoque, o por ahí a la mitad nos cuenta otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se inició. Todo eso nos ayuda a tomar una decisión para darle nombre al tema o temas principales. Lo primero que vamos a descubrir es que los 38 versículos giran en torno a un solo tema. No hay varios temas. Del verso 1 hasta el verso 38 nos habla de la construcción del templo. No hay más temas ahí alrededor de esos 38 versos. De tal manera que concluimos que el primer libro de Reyes, capítulo 6, su tema principal es la construcción del templo. Punto número 1 de su bosquejo, entonces, apúntelo, es tema principal del capítulo 6, la construcción del templo. El siguiente paso en la elaboración de nuestro bosquejo es identificar y separar el capítulo en bloques temáticos. Ya tenemos un tema principal. Sobre este tema principal vienen los siguientes bloques. ¿Qué significa esto? Que vamos a dividir los 38 versos en secciones o partes que aborden ideas específicas o eventos relacionados dentro del capítulo. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cada bloque, hermano, nos va a dar un resumen concentrado de una parte del capítulo. Y esto es lo más importante. Nos va a ayudar a entender mejor el desarrollo del relato, nos va a ayudar a captar claramente los puntos claves que el texto bíblico nos está enseñando.
Entonces, al hacer esto, el capítulo en bloques, podemos visualizar cómo se estructura el mensaje completo, facilitando la memorización y la reflexión. Y cada parte, cada división nos va a permitir estudiar cada sección con más detalle, que ese es el siguiente paso. Así que le invito a observar con atención cada parte de Primera de Reyes, capítulo número 6, para identificar esos bloques. ¿Está listo? Bueno, tome su Biblia y vamos a partir estos 38 versículos en 5 bloques. Vamos con el primero. Arrancamos en el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Ese es nuestro primer bloque. Entonces, del verso 1 al verso 10 ya identificamos el primer bloque. Ahora titulémoslo, etiquetemos esto: cimientos, medidas y estructura exterior. Ese es el título que le debemos de dar a ese bloque. Lo primero que el texto bíblico nos está mostrando son los detalles de los cimientos, las medidas y la estructura exterior. Todo eso está del verso 1 al verso 10. Ese es nuestro primer bloque. Segundo bloque. Son 3 versículos, desde el 11 al 13. Uno de los puntos más importantes. Este bloque pequeño de 3 versículos, en su bosquejo, lo va a titular de esta manera: promesa condicional de Dios. Promesa condicional de Dios. Ya vamos a comentar en el siguiente bloque cuál es esa promesa. Usted ya se lo imagina porque ya leyó y ya escuchó el comentario. Vamos al tercer bloque, los siguientes 9 versículos, es decir, del 14 al 22. Ese es nuestro tercer bloque. Ahí en su bosquejo anote tercer bloque del 14 al 22. Y a la par, describa o nombre con este título a ese tercer bloque: revestimiento interior del lugar santísimo. Revestimiento interior del lugar santísimo. Ese era un lugar muy importante en la construcción. Y por eso del 14 al 22 nos detalla esa parte del templo. Llevamos entonces 3 bloques. Nos faltan 2. Vamos al cuarto, que sería del versículo número 23 al versículo número 36, el más largo. Son 14 versículos, del 23 al 36. Todo eso anótelo ahí en su bosquejo. Abajo del subtema número 3 viene el número 4, del 23 al 36. Ahora, allí a la par de los numerales en su bosquejo, apunte el título que le damos a este bloque: querubines, puertas labradas y ornamentación en oro. Querubines, puertas labradas y ornamentación en oro. Ese es el título que le estamos dando al bloque 4. Porque del 23 al verso 36, el texto bíblico nos detalla la elaboración de querubines, pero también de las puertas y la ornamentación del templo. Muy bien. Finalmente viene la parte número 5, el bloque 5. Un pequeño, 2 versículos, 37 y 38. Estos 2 versículos, ahí en su bosquejo le vamos a dar el siguiente título: cronología de la obra. Cronología de la obra. Estos 2 versos nos hablan precisamente de el resumen, digámoslo así, de lo que esta obra, esta magna obra, se dio. Así que, ¿de qué nos habla el capítulo 6 del primer libro de Reyes? De la construcción del templo. ¿Y qué dice de la construcción del templo? Número 1, del verso 1 al 10, el detalle de los cimientos, las medidas y la estructura exterior. Número 2, nos habla de
la promesa condicional de Dios, del verso 11 al 13. Pero también nos habla del revestimiento interior del lugar santísimo, del 14 al 22. Y nos habla de los querubines, de las puertas labradas y la ornamentación de oro de toda la obra. Eso no lo detallan del 23 al 36. Cerrando con un resumen, una cronología de la obra, versos 37 y 38. Se da cuenta que hemos, en este resumen, en este bosquejo, mejor dicho, hemos ayudado a conectar mejor nuestras ideas, hemos observado mejor el texto bíblico y lo hemos ordenado para poderlo comprender mejor. Esa es la idea de este segundo paso, pero viene el más importante. Seguimos con la elaboración de nuestro bosquejo y ahora el paso más importante: cotejar cada bloque con el texto bíblico. Esto significa que debemos buscar dentro de cada sección o bloque una frase o verso que claramente conecte con el título o tema que hemos asignado a ese bloque. Ahora le voy a explicar por qué es importante eso. Porque nos va a asegurar que nuestra interpretación esté firmemente basada en la palabra y no en ideas o suposiciones personales. Si encontramos un versículo que respalde el tema del bloque, sabemos que nuestra observación es correcta y estamos en el camino adecuado. Si no encontramos esa relación, entonces tenemos que revisar y ajustar nuestro título o incluso el bloque para que refleje fielmente el mensaje del texto. Así que le invito a tomar este paso con cuidado, con dedicación. Aquí abrimos la Biblia. Si usted quiere subrayarla, subraye, porque ahora va a comparar el bosquejo de los 5 bloques que armamos con el texto bíblico. Le voy a ayudar entonces, acompáñeme. El bloque número 1 lo identificamos como cimientos, medidas y estructura exterior, ¿cierto? Y le dijimos que estaba dentro del verso 1 al verso 10. Y la idea aquí es que ubiquemos una frase, un verso. En este caso voy a tomarme el punto de indicarle que hay 2 versículos que debiéramos de anotar o en su caso subrayar. Y es el verso 2 y el verso 3, porque allí nos habla en gran medida los cimientos, medidas y la estructura exterior. No es que el verso 1, porque no lo aludimos, o el 4 en adelante al 10, tampoco lo aludimos, esté ajeno a eso. Sí, todos estos 10 versos están aludiendo a los cimientos, medidas y estructura exterior, pero es el verso 2 y el verso 3 quien lo detalla de mejor manera. Mientras usted subraya en su Biblia y pone a la par del título del bloque 1 los versos que ya le indiqué, yo se los voy a leer para que los tome en cuenta. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Aquí estamos hablando de medidas. El pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y al ancho de la casa era de 10 codos. Aquí está hablando de cimientos y estructura exterior. Entonces, como ve, esto es importantísimo porque hay una relación, hay una conexión entre nuestra observación, la cual le pusimos el título que lleva el bloque número 1 con el texto bíblico. Vamos al bloque 2. El bloque 2 le titulamos Promesa condicional de Dios. Y los versos 11 al 13 debemos de buscar. Vuelvo y repito. Los 3 versos 11, 12 y 13 hablan de esa promesa. Pero como es un bosquejo que estamos tratando, observe el verso 13, que es el que más relación tiene en todo esto. El verso 13 dice:
y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí la promesa es, voy a estar dentro de la casa, pero no solo dentro de la casa, sino en medio de los hijos de Israel. El Señor no está pensando solo en el templo, está pensando en su pueblo. Por eso el final dice, no los voy a dejar. Esa es la promesa. Y usted ya conoce cuál era la condición. La condición está en el verso 12. Tienes que obedecerme. Entonces, como ve, tenemos la relación entre el título que anotamos en nuestro bosquejo con el texto bíblico. Vamos al bloque 3. A este bloque 3 le titulamos Revestimiento interior del lugar santísimo. Misma historia. Del verso 14 al verso 22 nos detalla ese revestimiento, esa delimitación del lugar santísimo. Pero he de encontrar una frase o un versículo. El 16. Obsérvelo, anótelo o subráyelo. Se lo leo. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Eso dice el verso 16. Ahí habla del lugar santísimo y del revestimiento y de la medida que tenía esa área. Una vez más, el texto bíblico coincide con el título que le dimos en nuestro bosquejo. Vamos al punto número 4, bloque 4. A ese bloque 4 le titulamos Querubines, puertas labradas y ornamentación en oro. Aquí yo voy a tomar solo un versículo que alude solo a una parte, porque realmente tendríamos por separado que subrayar. Pero como empecé con querubines, el verso 28 es el verso que vamos a subrayar y usted puede anotarlo, debe de anotarlo en su bosquejo. Verso 28 dice, y cubrió de oro los querubines. Habla de los querubines y de que estaban cubiertos de oro. En otros puntos del 23 al 36 nos hablan que el oro también fue puesto como cubierta en el piso, en las puertas, etc. Pero como ven, estamos en el texto bíblico, no nos estamos saliendo del texto. Finalmente hay un resumen, una cronología de la obra, y ese es el título que le dimos al bloque 5, versos 37 y 38, y las dos frases finales del verso 36 dice, se lo leo completo, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, y aquí empieza nuestro cotejo, subraye esta frase hasta el final, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. En resumen, la construcción duró 7 años con todo lo que tenía, con toda su dependencia y con todo lo necesario. Estimado estudiante, vemos entonces que el bosquejo que hemos trabajado está honrando la verdad. Nos hemos permitido respetar la escritura porque la observación conecta con el texto bíblico y eso le da sentido, claridad y fuerza a nuestro estudio bíblico. Pero nos hace falta un siguiente paso. Para finalizar, llega un momento muy transformador de nuestro bosquejo y es hacer una aplicación. Después de que hemos identificado el tema principal del texto, lo hemos dividido en capítulos, en bloques, hemos cotejado cada uno con la palabra, hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Dónde me habló Dios a mí en este estudio? Hermanos, la aplicación es el puente entre lo que aprendimos y lo que practicamos.
De los 5 bloques que hemos analizado, debemos de buscar ese mensaje o enseñanza que Dios ha puesto especialmente en nuestro corazón. Este mensaje puede ser una llamada a cambiar una actitud, a fortalecer nuestra fe, a vivir con más amor o a confiar más en Él. Así nuestro estudio no termina solo con pura información, sino se convierte en vida para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? De los 5 bloques donde Dios le habló. Le voy a dar 1 minuto, 60 segundos para que lo observe y después, al final de su bosquejo, en una frase muy pequeña, usted lo anota y al regresar comentamos. El rollo de libro. Quiero, antes de comentar cuál es nuestra conclusión en la producción del rollo de libro, invitarle a que si usted le interesa recibir el bosquejo que aquí hemos trabajado, nos escriba. Será una alegría poder enviárselo sin ningún costo a su WhatsApp en un documento electrónico. También va a recibir un enlace donde usted podrá volver a escuchar el programa y de esa manera repasarlo y remacharlo, como decimos. ¿Cuál fue su conclusión? Seguramente fue una conclusión que aludió su vida. Le voy a decir cuál es la nuestra aquí en el rollo del libro. Es una frase muy corta y es: Dios mira el corazón, no el edificio. Esto lo extraímos de la promesa condicional de Dios. Lo dijimos, qué impresionante el templo para el ojo humano. Para Dios, no. A lo que Dios le impresiona es nuestra obediencia. No olvidemos entonces esa parte, que Dios mira el corazón, no el edificio. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: estamos llegando al final del capítulo en el rollo del libro. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio y esperamos que lo aprendido haya tocado su corazón y lo impulse a vivir con mayor fidelidad al Señor. Le animo a seguir meditando en lo que hemos estudiado y por supuesto aplicar cada enseñanza en su vida. Recuerde que este es un camino de crecimiento constante. Juntos podemos continuar profundizando en las Escrituras. No se vaya a perder nuestro próximo encuentro la próxima semana, donde seguiremos explorando con detalle el siguiente capítulo y vamos a seguir descubriendo más de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Hasta entonces, que Dios les bendiga y guíe cada paso en su vida. Nos vemos pronto en el rollo del libro.
Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.